En los tiempos antiguos, cuando las historias se transmitían de generación en generación alrededor del fuego, existía un relato que tocaba los corazones más duros y enseñaba las lecciones más profundas sobre la paciencia, la redención y el poder transformador del amor verdadero. Había una vez, en una pequeña aldea rodeada de colinas doradas y olivares centenarios, una joven llamada Halima cuyo nombre significaba la paciente, un nombre que definiría su destino de manera extraordinaria. Halima era conocida en toda la región no por su belleza física, sino por la pureza de su corazón y la sabiduría que irradiaba desde su alma. Desde pequeña, Halima había demostrado ser excepcional en todas las labores del hogar. Sus manos parecían tener magia. El pan que horneaba tenía el sabor más delicioso, las telas que tejía brillaban como seda, y los bordados que creaba eran tan intrincados que parecían obra de los ángeles. Además, poseía una inteligencia natural que la convertía en consejera de muchas mujeres de la aldea, quienes acudían a ella buscando sabiduría en momentos de dificultad. Sin embargo, el destino había sido cruel con su apariencia física. Mientras sus hermanas habían sido bendecidas con rostros que competían con la luna llena en belleza, Halima había recibido otros dones menos visibles pero infinitamente más valiosos. Esta diferencia se convertiría en una fuente constante de dolor durante su juventud. Los años pasaron, y una a una, sus hermanas encontraron esposos que las amaron y las valoraron. Halima, por el contrario, permanecía en casa, cuidando a sus padres ancianos y perfeccionando sus habilidades. Muchas noches, mientras bordaba bajo la luz de la lámpara de aceite, derramaba lágrimas silenciosas preguntándose si alguna vez conocería el amor de un esposo y la alegría de tener su propia familia. La respuesta llegó en forma de Ahban, un hombre 20 años mayor que ella, viudo y con un temperamento tan áspero como las piedras del desierto. Ahban había enviudado recientemente y necesitaba a alguien que cuidara de su hogar y atendiera sus necesidades. Los padres de Halima, preocupados por el futuro de su hija, aceptaron la propuesta sin consultar verdaderamente sus sentimientos. Desde el primer día de matrimonio, la vida de Halima se convirtió en un calvario silencioso. Ahban era un hombre consumido por la amargura y la crueldad. No veía en ella a una compañera, sino a una sirvienta que había adquirido para satisfacer sus caprichos. La despertaba antes del amanecer con gritos y exigencias, la obligaba a trabajar desde que salía el sol hasta bien entrada la noche, y encontraba motivos para golpearla en las situaciones más insignificantes. Lo más doloroso para Halima no eran los golpes físicos, sino las palabras venenosas que Ahban le dirigía constantemente. «Eres tan fea que debería cobrarte por tenerte en mi casa», le decía con desprecio. «Si no fuera porque necesito quien me sirva, te habría echado hace mucho tiempo». Estas palabras se clavaban en su corazón como dagas, erosionando lentamente su autoestima. A pesar del trato cruel que recibía, Halima mantenía una dignidad inquebrantable. Nunca respondía con ira a las ofensas de su esposo, nunca se quejaba ante sus vecinos o familiares, y continuaba cumpliendo con todos sus deberes como esposa con una dedicación que rayaba en lo heroico. En sus momentos más oscuros, encontraba consuelo en la oración, pidiendo a Dios que suavizara el corazón de su esposo y que le diera fuerzas para soportar su carga. Las mujeres de la aldea comenzaron a notar los moretones que Halima intentaba ocultar bajo sus ropas, pero ella siempre tenía una explicación preparada: una caída, un accidente en la cocina, un tropiezo en las escaleras. Su orgullo y su sentido del deber matrimonial le impedían revelar la verdad sobre su sufrimiento. Los meses se convirtieron en años, y el patrón de abuso continuó sin cesar. Halima desarrolló una paciencia sobrehumana, una fortaleza interior que parecía crecer con cada golpe recibido. Sin saberlo, se estaba preparando para un destino que cambiaría no solo su vida, sino también la de su cruel esposo. Una mañana particularmente calurosa, después de una noche especialmente difícil en la que Ahban la había golpeado por dejar caer una vasija, Halima se dirigió al pozo del pueblo para llenar sus cántaros de agua. El pozo estaba ubicado en las afueras de la aldea, rodeado de palmeras que proporcionaban una sombra refrescante en los días de calor intenso. Mientras luchaba por sacar el pesado cubo del pozo, sus fuerzas debilitadas por años de maltrato y escasa alimentación, vio aparecer en el horizonte una nube de polvo que se acercaba rápidamente. Pronto pudo distinguir las siluetas de 5 jinetes montados en magníficos caballos árabes, sus armaduras brillando bajo el sol del mediodía. Los jinetes se acercaron al galope y se detuvieron junto al pozo, sus caballos resoplando por el esfuerzo del viaje. Halima pudo ver inmediatamente que se trataba de soldados de élite, probablemente miembros de la guardia personal del sultán,
por la calidad de sus equipos y la autoridad que emanaba de sus presencias. «Mujer», le gritó el líder del grupo, un hombre de barba negra y ojos penetrantes, «necesitamos agua urgentemente. Hemos cabalgado durante días bajo este sol implacable». Sin dudar un instante, Halima comenzó a llenar sus recipientes con el agua fresca del pozo y se los ofreció a los jinetes y sus monturas. Observó cómo bebían con avidez, aliviando su sed después del largo viaje. Cuando terminaron de beber, el líder se limpió la boca con el dorso de la mano y la miró con ojos llenos de gratitud. «Que Alá te bendiga por tu bondad, mujer. Somos miembros de la Guardia Real y estamos en una misión urgente. Hemos escuchado rumores de que en esta región vive un médico extraordinario, alguien capaz de curar las enfermedades más extrañas y realizar milagros médicos». Los ojos de Halima se llenaron de curiosidad mientras escuchaba. «¿Está enfermo nuestro noble sultán?», preguntó con genuina preocupación. El soldado negó con la cabeza y su expresión se volvió más sombría. «No es el sultán, sino su hija más querida, la princesa Yasmina. Hace 3 días, durante una celebración en el palacio, la niña comió pescado del río y una espina se alojó en su garganta. Los médicos de la corte han intentado todo lo imaginable, pero la espina está situada en un lugar tan delicado que no pueden extraerla sin riesgo de causar un daño mayor. La princesa apenas puede respirar y se está debilitando por momentos». La historia tocó profundamente el corazón maternal de Halima, quien a pesar de no haber tenido hijos propios, sentía un amor natural hacia todos los niños. Sin embargo, su respuesta inicial fue honesta. «Honorables soldados, lamento informaros que no conocemos médicos de tal habilidad en nuestra humilde aldea. Aquí solo tenemos curanderos tradicionales que tratan dolencias simples con hierbas y remedios caseros». Fue en ese momento cuando una idea comenzó a formarse en la mente de Halima. Una idea que nacía no de la venganza pura, sino de una mezcla compleja de justicia, desesperación y el deseo de que su esposo experimentara, aunque fuera brevemente, el mismo tipo de sufrimiento que le había infligido durante años. Sus ojos se iluminaron con una chispa que no había mostrado en mucho tiempo. «Sin embargo», añadió con una voz que intentaba sonar casual, «hay un hombre en nuestra aldea que posee conocimientos médicos extraordinarios. Es tan hábil que dicen que puede hacer que el agua se congele entre sus manos por pura voluntad. Pero tengo que advertiros algo importante sobre él». Los soldados se inclinaron hacia adelante, su atención completamente capturada. «¿Qué debemos saber?», preguntó el líder con urgencia. Halima tomó una respiración profunda antes de continuar, sabiendo que estaba a punto de cambiar el curso de la historia para siempre. «Este hombre es extremadamente peculiar en sus métodos. Tiene la extraña creencia de que solo puede acceder a sus poderes curativos después de recibir una paliza severa. Insiste en que el dolor físico es necesario para despertar sus habilidades médicas. Si no lo golpeáis primero, se negará rotundamente a ayudaros y fingirá no saber nada de medicina». Los soldados intercambiaron miradas de confusión, pero la desesperación por salvar a la princesa superó cualquier duda que pudieran tener. «Si eso es lo que se requiere para salvar a la hija del sultán, entonces así será», declaró el líder con determinación. Halima procedió a darles indicaciones detalladas sobre cómo encontrar la casa de Ahban, describiendo su ubicación cerca del gran olivo en las afueras del pueblo y mencionando que probablemente lo encontrarían atendiendo a sus ovejas bajo la sombra del árbol. Los soldados partieron inmediatamente, siguiendo las instrucciones de Halima, mientras ella se quedaba junto al pozo con una mezcla de anticipación, miedo y una extraña sensación de justicia que comenzaba a florecer en su pecho. Por primera vez en años, sintió que tenía algún control sobre su destino. Minutos después, desde su posición junto al pozo, Halima pudo ver a los soldados acercándose a la figura de Ahban, quien efectivamente estaba descansando bajo el olivo después de cuidar sus rebaños. Pudo observar cómo se desarrollaba la escena. Los soldados se acercaron con respeto inicialmente, explicando su misión y suplicando la ayuda de Ahban. Como era de esperarse, Ahban reaccionó con confusión total ante la solicitud. «Estáis locos», les gritó. «Yo no sé nada de medicina. Soy un simple pastor y agricultor. Buscad a otro para vuestras extrañas peticiones». Los soldados, recordando las palabras de Halima, interpretaron la negativa de Ahban como parte de su extraño ritual médico. Sin más dilación, procedieron a atarlo al tronco del robusto olivo y comenzaron a golpearlo con ramas, siguiendo exactamente las instrucciones que habían recibido. Los gritos de Ahban resonaron por toda la aldea.
Por primera vez en su vida, experimentaba el dolor físico y la humillación que había infligido a su esposa durante tantos años. «Deteneos. Por favor, deteneos», suplicaba entre lágrimas, pero los soldados continuaron, convencidos de que era necesario para despertar sus supuestos poderes curativos. Halima observaba desde la distancia, y aunque una parte de ella se regocijaba viendo a su torturador recibir su merecido, otra parte más noble de su ser comenzó a sentir compasión. Después de todo, a pesar de todo lo que había sufrido, seguía siendo una mujer de buen corazón. Finalmente, cuando el dolor se volvió insoportable, Ahban gritó: «Está bien. Está bien. Iré con vosotros. Intentaré ayudar a la princesa. Pero por favor, deteneos ya». Los soldados inmediatamente cesaron la paliza, lo desamarraron y lo ayudaron a subir a uno de sus caballos. El grupo partió hacia el palacio del sultán, llevando consigo a un Ahban dolorido, confundido y aterrorizado por lo que le esperaba. Durante el viaje al palacio, Ahban no podía dejar de pensar en su situación. Nunca había estado en presencia de la realeza, nunca había visto el interior de un palacio y ciertamente nunca había tenido que pretender ser un médico. El miedo a ser ejecutado por engañar al sultán se mezclaba con el dolor físico de la paliza recibida. Cuando llegaron al palacio, los soldados escoltaron a Ahban directamente a los aposentos reales, donde el sultán esperaba con ansiedad noticias sobre el médico que podría salvar a su hija. Al ver a Ahban, sucio y tambaleante por los golpes, el sultán frunció el ceño con desaprobación. «¿Este es el gran médico del que habéis hablado?», preguntó el sultán con escepticismo. «Parece más un mendigo que un sanador». Ahban, temblando de miedo y dolor, cayó de rodillas ante el sultán. «Oh, noble sultán», balbuceó, «ha habido un terrible malentendido. Yo no soy médico. Soy solo un humilde granjero que cuida ovejas y cultiva olivos. No tengo conocimiento alguno de medicina y ciertamente no puedo ayudar a vuestra hija». Los soldados intercambiaron miradas de preocupación antes de que su líder se dirigiera al sultán. «Majestad, este hombre es conocido por sus métodos poco convencionales. Según nos informaron, solo accede a utilizar sus poderes después de recibir castigo físico. Su negativa es parte de su extraño ritual». El sultán, desesperado por salvar a su hija y dispuesto a probar cualquier método, por extraño que fuera, ordenó que trajeran más instrumentos para motivar al supuesto médico. Ahban recibió una segunda paliza, esta vez en los pies, hasta que finalmente gritó que haría todo lo posible por ayudar a la princesa. Lo llevaron a la habitación donde yacía la pequeña princesa Yasmina, una niña de apenas 7 años que luchaba por respirar debido a la espina alojada en su garganta. Al ver el sufrimiento de la inocente criatura, algo cambió en el corazón de Ahban. A pesar de su propio dolor y miedo, sintió una genuina compasión por la niña. Los médicos de la corte le entregaron un cofre lleno de instrumentos médicos que él no sabía cómo usar. Ahban se acercó a la cama de la princesa, completamente perdido pero tratando de parecer confiado. Sin embargo, su apariencia era tan cómica, cojeando por los golpes, con el cabello alborotado y la ropa desgarrada, que la princesa, a pesar de su malestar, no pudo evitar reírse. La risa fue tan genuina y espontánea que causó exactamente lo que los médicos reales no habían logrado. La espina se desalojó de su garganta y la princesa pudo respirar libremente de nuevo. Se incorporó en la cama, completamente curada, mientras todos los presentes miraban con asombro lo que parecía ser un milagro médico. El sultán, loco de alegría, abrazó a su hija y luego se dirigió a Ahban con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecerte este milagro», le dijo. «Has salvado lo más preciado que tengo en este mundo. Pide lo que quieras y te lo concederé». Ahban, todavía aturdido por lo sucedido y apenas creyendo que había curado a la princesa, respondió humildemente: «Oh, gran sultán, no necesito riquezas ni honores. Solo pido una carreta para regresar a mi hogar junto a mi esposa, de quien me he dado cuenta que la he tratado terriblemente mal». El sultán, impresionado por la aparente humildad del médico milagroso, no solo le concedió la carreta, sino que ordenó que fuera cargada con oro, sedas, especias y todo tipo de regalos valiosos. También insistió en que Ahban permaneciera en el palacio como huésped de honor durante una semana completa. Durante esos días en el palacio, la noticia del médico milagroso se extendió por todo el reino. Enfermos de todas partes comenzaron a llegar, esperando ser curados por el hombre que había salvado a la princesa. Había ciegos, cojos, personas con enfermedades de la piel
y todo tipo de dolencias. Ahban estaba aterrorizado. Sabía que no podría repetir el milagro que había ocurrido con la princesa y temía que su engaño fuera descubierto. Pasó noches enteras sin dormir, orando y reflexionando sobre su vida. Por primera vez, comenzó a recordar vívidamente todos los momentos en que había maltratado a Halima sin razón alguna. Recordó su gentileza constante a pesar de su crueldad, cómo ella nunca le había respondido con ira, cómo siempre había cuidado de él cuando estaba enfermo y cómo había soportado en silencio años de abuso físico y emocional. Se dio cuenta de que había tenido a su lado a una mujer extraordinaria y la había tratado peor que a un animal. En su desesperación, levantó sus manos al cielo y comenzó a orar con una sinceridad que nunca antes había sentido. «Oh, Alá Todopoderoso», murmuró entre lágrimas. «Reconozco que he sido un hombre terrible. He maltratado a la mujer más noble que conoceré jamás, y ahora entiendo que todo este sufrimiento es tu forma de enseñarme una lección. Te pido perdón por mis pecados y te suplico que me des la oportunidad de redimirme». En ese momento de profunda revelación espiritual, apareció ante él un pájaro de belleza indescriptible. Sus plumas brillaban como joyas bajo la luz de la luna, y en su pico llevaba una planta que Ahban nunca había visto antes. El ave habló con una voz melodiosa que parecía venir del mismo cielo. «Ahban», dijo el pájaro, «tu arrepentimiento sincero ha llegado hasta los cielos más altos. He venido para ofrecerte una oportunidad de redención. Esta planta que traigo tiene el poder de curar cualquier enfermedad cuando se hierve en agua y se administra a los enfermos. Sin embargo, debes saber que la última gota de este remedio está destinada para tu esposa Halima, como recompensa por su paciencia y bondad. Bajo ninguna circunstancia debes beberla tú». El pájaro desapareció tan súbitamente como había aparecido, dejando la planta milagrosa sobre la mesa. Ahban, lleno de esperanza y determinación, siguió exactamente las instrucciones que había recibido. Al día siguiente, preparó una gran olla con agua hirviendo ante los ojos curiosos del sultán y toda la corte. Cuando el agua alcanzó el punto de ebullición, arrojó la planta mágica en su interior. Un aroma celestial se elevó del recipiente, y todos los presentes supieron instintivamente que estaban presenciando algo extraordinario. Uno por uno, los enfermos se acercaron para recibir una cucharada del remedio milagroso. Como había prometido el pájaro celestial, cada persona que bebía el líquido era curada instantáneamente de su dolencia. Los ciegos recuperaron la vista, los cojos caminaron, las heridas sanaron, y las enfermedades desaparecieron como si nunca hubieran existido. El sultán, testigo de estos milagros repetidos, estaba completamente convencido de que Ahban era verdaderamente un enviado divino. Le otorgó los más grandes honores y le permitió partir con una caravana entera de regalos. Ahban guardó cuidadosamente la última porción del remedio en una pequeña botella de cristal y comenzó su viaje de regreso a casa. Durante el camino, su impaciencia por reencontrarse con Halima y pedirle perdón crecía con cada paso. Se había dado cuenta de que las riquezas del sultán no significaban nada comparadas con el tesoro que había tenido siempre en su hogar. Cuando estaba a mitad del camino, decidió descansar durante la noche bajo las estrellas. Mientras preparaba una pequeña fogata, una serpiente venenosa se deslizó silenciosamente hacia él y lo mordió en el dedo. El dolor fue inmediato e intenso, y Ahban supo que había sido envenenado mortalmente. Su primera reacción fue alcanzar la botella con el remedio milagroso. Sabía que una sola gota podría salvarlo, pero entonces recordó las palabras del pájaro celestial. La última porción estaba destinada exclusivamente para Halima. Se debatió internamente entre la supervivencia y mantener su promesa. Finalmente, su amor recién descubierto por su esposa y su deseo de redimirse superaron su instinto de supervivencia. «Prefiero morir manteniendo mi palabra que vivir sabiendo que he traicionado a Halima una vez más», murmuró mientras guardaba cuidadosamente la botella. En ese momento de sacrificio supremo, el pájaro celestial apareció nuevamente. «Ahban», dijo con una voz llena de aprobación, «has demostrado que tu arrepentimiento es genuino. La serpiente que te mordió no tenía veneno, solo quería probar la sinceridad de tu transformación. Ahora ve a casa, donde tu esposa te espera, y entrégale el regalo que cambiará su vida para siempre». Con el corazón lleno de gratitud y amor, Ahban completó su viaje. Al acercarse a su hogar, pudo escuchar la voz dulce de Halima cantando mientras trabajaba. Las palabras de su canción llegaron hasta sus oídos. «¿Dónde estás, oh Ahban? Echo de menos tu voz en nuestra casa».
La nostalgia ha crecido y la espera se ha vuelto eterna. Las lágrimas corrieron por las mejillas de Ahban al darse cuenta de que, a pesar de todo el dolor que le había causado, Halima había continuado amándolo y esperándolo. Corrió hacia ella y, por primera vez en su matrimonio, la abrazó con ternura verdadera. «Halima, mi querida esposa», le dijo con voz quebrada por la emoción, «he regresado a casa, pero no soy el mismo hombre que se fue. He aprendido el valor del amor verdadero y he traído contigo un regalo que cambiará nuestras vidas». Le entregó la pequeña botella de cristal y le explicó todo lo que había sucedido, incluyendo cómo había sido su plan inicial lo que había puesto todo en movimiento. Para su sorpresa, Halima no mostró resentimiento, sino que sonrió con comprensión y perdón. «Toma esta medicina», le dijo Ahban, «no solo restaurará tu salud, sino que te dará algo que siempre has merecido». Halima bebió el contenido de la botella sin dudar. Inmediatamente, una transformación milagrosa comenzó a tener lugar. No solo se sintió más energizada y saludable que nunca, sino que su apariencia física comenzó a cambiar de manera extraordinaria. Cuando Ahban la vio completamente transformada, apenas podía creer lo que veían sus ojos. Halima se había convertido en la mujer más hermosa que jamás había contemplado, con una belleza que superaba incluso al azur del paraíso. Su transformación externa reflejaba finalmente la belleza interior que siempre había poseído. Desde ese día, Ahban y Halima vivieron en perfecta armonía. Él nunca volvió a levantar la voz contra ella, y mucho menos la mano. Su hogar se llenó de amor, risa y prosperidad. Ahban había aprendido que la verdadera riqueza no se encuentra en los tesoros materiales, sino en valorar y amar a la persona que tienes a tu lado. Y así, esta historia nos enseña que la paciencia siempre tiene su recompensa, que el arrepentimiento sincero puede transformar incluso los corazones más duros, y que el amor verdadero tiene el poder de crear milagros que van más allá de nuestra comprensión. La transformación de Halima no fue solo física, sino que representó como la justicia divina recompensa a quienes mantienen la bondad a pesar de la adversidad, mientras que aquellos que causan sufrimiento eventualmente deben enfrentar las consecuencias de sus acciones y encontrar el camino hacia la redención. Esta historia perdura a través de los siglos como un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar, que la verdadera belleza viene del interior y que el destino tiene formas misteriosas de equilibrar las injusticias de la vida. Que esta historia inspire a todos quienes la escuchen a tratar a sus seres queridos con bondad, a tener paciencia en los momentos difíciles y a creer siempre en el poder transformador del amor y el perdón.